Buenas tardes, mi nombre es Anayel López Jaramillo y voy a explicar el sistema gestor de base de datos Microsoft SQL Server. Empezaré por definir qué es Microsoft SQL Server. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales basado en el lenguaje Transact SQL y específicamente en Sybase IQ. Este motor de base de datos admite multitud de usuarios conectados a la base de datos de forma simultánea y concurrente. Este sistema de gestión de base de datos incluye una versión reducida, llamada MSDE, que en sus siglas en inglés es Microsoft SQL Server Data Engine, en español, motor de datos de Microsoft SQL Server, con el mismo motor de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 2005 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. Sybase IQ es un motor de base de datos altamente optimizado para inteligencia empresarial. Este sistema gestor de base de datos es muy utilizado en las empresas grandes, ya que tiene inteligencia empresarial, como ya lo había dicho. Pasaremos con las características de Microsoft SQL Server. La primera es soporte de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un conjunto de órdenes que se ejecutan formando una unidad de trabajo. Unidades o secuencias de trabajo realizadas de forma ordenada y separada en una base de datos. Un ejemplo podría ser update clientes, set sexo es igual a F, donde la condición de sexo sea igual a femenino. Pues aquí se cambiará la columna de femenino pasará a ser F. La otra característica es escalabilidad, estabilidad y seguridad. Bueno, la escalabilidad es la capacidad de adaptarse y la respuesta de un sistema respecto a su rendimiento. Y la estabilidad es su nivel de fallos, el nivel menor de fallos que tendrá ese sistema gestor de base de datos. El tercero es soporta procedimientos almacenados. Pues los procedimientos almacenados se utilizan para agrupar instrucciones y cualquier lógica asociada para llevar a cabo una tarea determinada. El cuarto incluye también un potente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente. Para ello hice un PDF para explicar las sentencias DDL y DML. La primera sentencia DML es select, pues esto se utiliza para seleccionar cualquier campo que se requiera a través de la sentencia select. Aquí tenemos un ejemplo, es select title, autor y ISBN de la tabla de eli.books. La respuesta a esa sentencia sería la que estamos viendo aquí. La siguiente sentencia es insert. En este ejemplo insertaremos dos nuevos valores en una tabla llamada publisher 2. La sentencia quedaría así: insert into eli publisher 2 name pon, donde los valores son new store y el teléfono es 555-666. Y quedaría así, como lo estamos viendo aquí. La siguiente sentencia es update, actualizar algún campo que tenemos en una tabla.
La sintaxis es update, la tabla que vamos a actualizar, donde vamos a seleccionar los valores de la columna y se puede poner una condición a través del where. Primero vamos a ver qué campos tiene la tabla el publisher 2. Y aquí está la respuesta. Actualizaremos las columnas pon y name cuando el ID publisher sea igual a 4. Volvemos a mirar los datos de la sentencia es update, actualiza el ID publisher 2, donde el número del teléfono sea 111, el nombre old store y la condición ID publisher es igual a 4. Hacemos otro select para ver la tabla publisher 2 y vemos que se actualizó el número del teléfono, con lo que le pusimos 111. La siguiente sentencia es delete, que esta se utiliza para borrar campos de una tabla. La sintaxis es delete from el nombre de la tabla y su condición que se requiere. A continuación vemos nuestra tabla publisher 3, que es la que vamos a usar en nuestro ejemplo para borrar datos. Aquí está la respuesta de select asterisco from el publisher 3. Aquí vamos a borrar las columnas que tengan el ID publisher 4, sería esta. Delete from el ID publisher 3, donde la condición sea ID publisher es igual a 4. Hacemos otro select para ver que se haya borrado correctamente y como vemos ya no aparece el ID publisher 4. El truncate es una sentencia de DDL. Vamos a empezar con las sentencias DDL. Es similar a la sentencia delete, pero sin la cláusula where. Tiene la desventaja de que no se puede borrar selectivamente toda la tabla y la ventaja de que truncate table es más rápida y utiliza menos recursos. La sintaxis es truncate y el nombre de la tabla. En el ejemplo vamos a borrar la tabla publisher 2. Hacemos un truncate el publisher 2 y a continuación hacemos un select asterisco from el publisher 2 y vemos que ya no aparece porque eso es lo que hace la sentencia truncate, borra todo. Otra sentencia de DL es create. La sintaxis es create table, el nombre de la tabla, las columnas, los campos que vamos a agregar en la tabla. En este ejemplo se puede observar mejor. Vamos a crear una tabla que se va a llamar DVD productos y va a tener campos producto ID como dato entero. Va a ser la llave primaria, va a ser not null. Otro campo producto, el nombre del producto, varchar 25 not null y price money null. Producto descripción que va a ser de tipo texto nulo. Y la palabra, es muy importante poner la palabra go para dirigirte y que esa sentencia se cree correctamente en el sistema gestor de base de datos SQL Server. Otra sentencia de DDL es alter.
Esta sirve para agregar una columna a una tabla. Bueno, el ejemplo que yo les voy a explicar es para agregar una columna a una tabla. La sintaxis es alter table, el nombre de la tabla. Añadimos la columna o las diferentes columnas que queramos. En el ejemplo es, muestra cómo agregar una columna en una tabla de SQL Server utilizando la sentencia alter table. El ejemplo, alter table, employees, add last name, con tipo de dato varchar 50. Añadirá una columna a la tabla empleados llamada apellidos. La siguiente sentencia es drop, sentencia DDL. Y aquí tenemos un ejemplo, drop table, producto vendor 1. Lo que hace esta sentencia es eliminar toda la tabla que se llama producto vendor 1. En resumen, las sentencias DML es un lenguaje de manipulación de datos y son utilizadas para gestionar datos dentro de los esquemas. Algunos ejemplos son select, esta es para obtener datos de una base de datos, insert para insertar datos a una tabla, update para modificar datos existentes dentro de una tabla, y el delete elimina todos los registros de la tabla, no borra los espacios asignados a los registros. Y en conclusión, el lenguaje de definición de datos, DDL, se utiliza para crear y modificar la estructura de las tablas, así como los otros objetos de la base de datos. Estas sentencias son create, para crear objetos en la base de datos, alter, modifica la estructura de la base de datos, drop, borra los objetos de la base de datos, y truncate, elimina todos los registros de la tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros. Ahora empezaremos con los tipos de datos numéricos exactos. Estos tipos de datos son Begin, INT, Small INT, Teen INT. El Big INT tiene un intervalo de 2 a la potencia 63 que da como resultado esta cantidad, y la de 2 a la potencia 63 menos 1 que da como resultado esta cantidad, y su almacenamiento es de 8 bytes. Y el tipo de dato entero tiene un intervalo de 2 a la potencia 31 y de 2 a la potencia 31 menos 1 que da un almacenamiento de 4 bytes. El Small INT es de un intervalo de 2 a la potencia 15 y de 2 a la potencia 15 menos 1, almacenamiento de 2 bytes. Y el Teen INT de 0 a 255 caracteres y da como almacenamiento 1 byte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo se crea una tabla con los tipos de datos Big INT, INT, Small INT y Teen INT. Se insertan valores en cada columna y se devuelve en la instrucción select. Pues sí, aquí se creó la tabla DBO MyTable y se le asignaron los tipos de datos de números exactos, como podemos ver aquí, y con la instrucción go se hace correctamente para que se ejecute la instrucción que hemos asignado aquí anteriormente, y el resultado es el siguiente. El tipo de dato Big INT se asignó así, el INT, el Small INT y el Mi INT. Bueno, la diferencia de estos es que unos pueden almacenar menor cantidad de caracteres
y otros pueden almacenar cantidad de caracteres máximos, pero todos sirven para ejecutar números exactos con menor y mayor cantidad. Entre los tipos de números exactos también tenemos el bit, el decimal, numeric, decimal, presión y escala. El bit tipo, el intervalo es de 1, 0 o nulo, y el almacenamiento es de 2 bytes. El decimal numeric decimal tiene una presión. La presión es el número total máximo de dígitos decimales que se puede almacenar tanto a la izquierda como a la derecha del separador decimal. La precisión debe ser un valor emprendido entre 1 y la precisión máxima de 38. Y si no le asignamos ningún valor, este quedará como 18. Y la escala es el número máximo de dígitos decimales que se puede almacenar a la derecha del separador decimal. La escala debe ser un valor comprendido de 0 y p. Solo es posible especificar si se ha especificado la precisión. La escala predeterminada, como anteriormente, si no le damos ningún número, este va a quedar como 0, con precisión máxima de 10 a la potencia 18 más 1 y 10 a la potencia 38 menos 1. Y igual aquí está el ejemplo. Como podemos ver, para asignar estos tipos de datos tenemos que dar el número máximo de número exacto y el número que le asignaremos como decimal, el que nosotros especifiquemos. Y podemos ver que aquí puso 5,2. Entonces aquí puso 123 con un número decimal, como le había puesto 2, y se asignó solamente 2 decimales. Y aquí puso como máximo 10 y 5, y solo se asignaron 5 decimales. Otros tipos de datos es money y small money. El intervalo es el que podemos observar aquí, pero dice que en el caso de informática solo admite 2 decimales y no 4, y su almacenamiento es de 8 bytes, y el de small money de 4 bytes. Este es el ejemplo que tenemos, donde declara small money que es igual a 3148.29 y el money de 3148.29. Y esos son los resultados que tenemos al hacer la consulta de select. Ahora vamos con los tipos de datos numéricos aproximados. Estos tipos de datos es float, donde n es el número de bytes que se usan para almacenar la cantidad del número de float en la notación científica y dicta su precisión y el tamaño de almacenamiento. Si se especifica n, debe ser un valor entre 1 y 53. El valor predeterminado de n es 53. Float 1 diagonal 24, su valor de n es 1 diagonal 24 y su precisión son 7 dígitos y de almacenamiento 4 bytes. El float 2553, su valor n es 2553, precisión 15 dígitos y almacenamiento 8 bytes. Como nota, SQL Server trata n como uno de los valores posibles. Si 1 es menor o igual a n,
menor o igual a 24, n se trata como 24. Y si 25 es menor o igual a n, menor o igual a 53, n se trata como 53. Bueno, el tipo de dato float en términos generales permite almacenar pequeños números decimales del punto flotante hacia el punto flotante. Sus cálculos son aproximados. Podemos especificar el máximo de dígitos y el número de decimales. Aquí tenemos un ejemplo. Se le asignó float como 6,2. Tendrá 4 dígitos enteros y 2 decimales. Por ejemplo, 4,2. Es como si tuviéramos en paréntesis 4,2. Pero como máximo se le asignó el número 6. Aquí el resultado aparecerá así: 4 dígitos y de decimales 2 decimales. Se tiene que especificar el número de datos enteros y el número de datos decimales. Tipos de datos, fecha y hora. Estos tipos de datos es time. Todos los tipos de datos sirven para especificar una hora en específico y una fecha. Nada más que su diferencia es que unos admiten más caracteres o se especifica con mayor precisión la fecha y la hora. El time sirve para la hora. Como podemos ver, te especifica el número de horas, minutos, segundos y microsegundos. El date te especifica el año, el mes y el día. El small date time te especifica la fecha y la hora. El date time te especifica la fecha y la hora, nada más que en este caso también te da los microsegundos. Y en el date time 2 te da año, mes, día, hora, minutos, segundos y microsegundos. En el date time offset te da el año, el mes, el día, la hora, los minutos, los segundos, los microsegundos, y se incluye una hora aproximada. Los tipos de datos, cadena de caracteres. En estos tenemos el char, varchar n y el text. Pues en este caso todos sirven para especificar un tipo de texto, en el cual también se puede incluir texto y a la vez números. El char n son caracteres no Unicode de longitud fija con una longitud de n bytes. Debe ser un valor entre 1 y 8000. El almacenamiento son n bytes. El varchar n tiene caracteres no Unicode de longitud variable. N indica que el tamaño de almacenamiento máximo es de 2 a la potencia 31 menos 1 bytes. Almacenamiento n bytes aproximadamente. El tipo de dato text es desuso, sustituido por varchar, datos no Unicode de longitud variable con una longitud máxima de 2 a la potencia 31 menos 1 caracteres. Su almacenamiento es máximos bytes aproximadamente. Bueno, pues este soporta un mayor número de caracteres. Por ejemplo, char 50 será un campo de longitud de 50 posiciones. La longitud máxima que podemos definir con un campo char es de 255. El tipo de datos varchar sirve para almacenar una cadena de caracteres, números y caracteres especiales de longitud variable. Como ya lo había dicho anteriormente, sirve también para especificar números. La longitud máxima de este es de 255.
Hace un buen uso de espacio de disco duro porque no reserva el espacio de longitud máxima definida, sino que solo ocupa espacio el tamaño real de los datos almacenados de ese campo. Es el tipo de datos más utilizados para campos pequeños. Pues sí, como en MySQL, pues es muy parecido porque también se usa de 0 a 255 caracteres y es el más utilizado. Tipo de datos, cadenas de caracteres Unicode. Tipo de dato. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nchar que se le asignó 12 caracteres, pero al resultado te da 197, aunque pues si tú puedes poner una cantidad más grande es válido y te lo respeta el tipo de dato. Cadenas binarias. Binary, el intervalo es los tamaños de entradas de datos de columnas sean coherentes. Pues sí, este es para un tipo de dato que sea que lo que le asignemos sea de manera coherente, que no sea ni mucho ni tampoco. El almacenamiento es n bytes. El var binary, el intervalo es los tamaños de las entradas de datos de columna varían considerablemente y el tipo de dato imagen, la variable que puede contener es de 0 a 200 millones de bytes, 2 gigabytes aproximadamente de datos binarios, y se emplea para almacenar gran cantidad de información o gráficos. Aquí tenemos un ejemplo. Se convierte el valor binary de vuelta a un valor entero. Este valor será diferente del valor entero original si se ha producido un truncamiento. Por ejemplo, la instrucción select muestra que el valor entero 1, 2, 3, 4, 5, 6 se almacena como un valor binario 0 por